Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus manos. Hoy vamos a compartir el tema la palabra de Dios y tus emociones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces hay personas que toman decisiones basado en los sentimientos de su corazón, basado en lo que ellos sienten. Cada día nos encontramos con decisiones en la vida que nosotros debemos de aprender qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Claro, estamos en un mundo donde hay cambios. El único que no cambia es Dios. Dios no cambia. Pero de ahí todas las cosas en este mundo cambian. Nosotros cambiamos emocionalmente, la persona cambia físicamente y así sucesivamente. Entonces, nosotros debemos de saber que nuestros pensamientos también cambian y nosotros debemos de aprender a establecer patrones en nuestra vida que nos rijan por la dirección correcta. Hoy estamos viendo la palabra de Dios y tus sentimientos. Recordemos, en nosotros siempre se dan cambios. Hay personas dadas al cambio, hablándolo emocionalmente, pero físicamente es normal que nosotros lo miramos en todo ser humano. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Muchas veces las personas se dejan guiar por sus sentimientos, por sus emociones, pero hay algo bien importante que nosotros debemos de aprender. Entonces, como hay cambios emocionales, como hay cambios en los sentimientos, entonces nosotros debemos de dejar o buscar la dirección correcta. Dejar que alguien nos guíe para nosotros ir en la dirección correcta, no en la dirección equivocada. Dice aquí la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hace la pregunta Dios. Muchas veces las personas establecen en su vida sentimientos como leyes. En otras palabras, hace conforme tu corazón te indica. Actúa conforme tu corazón te indica. Pero estas son versiones equivocadas porque muchas veces las personas son engañadas por el corazón por sentimientos equivocados. Entonces nosotros debemos de saber, hoy la persona tiene sentimientos hacia alguien buenos, pero mañana puede tener sentimientos malos, porque hay cambios. Entonces, lo primero es que debemos de saber que hay cambios en la vida. Y claro, nosotros debemos de primeramente trabajar en nuestros pensamientos. Recuerde que nuestros pensamientos, si nosotros le permitimos entrar cualquier pensamiento a nuestra mente, se va a nuestro corazón. Y de repente son pensamientos equivocados. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros en Mateo. Jesús dijo algo bien interesante. Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios.
Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuáles son los pensamientos que nosotros permitimos que gobiernen nuestra mente, porque luego ellos van a afectar nuestras acciones, o sea, nuestras acciones va a ser de la manera que nosotros pensamos. Jesús dijo, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. O sea, lo que nos queremos enfocar acá es que dice que del corazón salen los malos pensamientos. O sea, el pensamiento entra, va al corazón, cambian las emociones, las acciones de la persona. Por eso nosotros lo primero que debemos de hacer es trabajar en nuestra mente. ¿Qué tipo de pensamientos vamos a permitir que se establezcan en nuestra mente como patrones de nuestra vida? ¿Cuántas personas que dicen que les va mal en la vida, que no sé por qué viven en esta vida? Pero la situación está en que la persona siempre se guía conforme sus sentimientos. ¿Y por qué? Porque esta persona así ha aprendido a conducirse. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dejado la palabra de Él, el poder de la palabra de Dios. ¿Sabe que una persona emocionalmente se puede sentir destrozada? Una persona sentimentalmente puede estar destruida, pero cuando la palabra de Dios llega al corazón de esta persona, las cosas cambian. Emocionalmente estaba afectado, dañado. Pero cuando la palabra de Dios llega al corazón de esta persona, entonces ella comienza a mirar las cosas de otra manera y comienza a sentir la restauración interna en su vida. Por algo dijo Dios. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 46. Una palabra muy hermosa, preciosa que Dios nos da. Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 46. Escucha usted bien las recomendaciones que Dios nos da. Entonces, si el corazón de nosotros lo dejamos caminar a la deriva, claro, nos va a afectar porque dice la palabra de Dios donde leímos, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hay personas que sentimientos equivocados los establecen como leyes en sus corazones y esta es una equivocación, este es un gran error. ¿Por qué? Porque esos sentimientos equivocados, esos sentimientos errados, lo va a llevar al fracaso a la persona. La Biblia dice entonces que nos recomienda Dios. Aquí nosotros miramos el poder de la palabra. Dios dice en su corazón y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, viene Dios para que el corazón de nosotros no vaya a la deriva o no sea guiado por sentimientos, por emociones equivocadas. Entonces Dios nos indica y nos dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. O sea, para que mi corazón vaya en la dirección correcta, para que en mi corazón se establezcan leyes correctas o patrones que van a conducirme en la vida, entonces yo tengo que aplicar la palabra de Dios en mi vida. El poder de la palabra. Estamos viendo la palabra de Dios y tus emociones. Recordemos que hay cambios emocionalmente, pero cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestro corazón, lo que sucede es que la palabra de Dios va a tener control de nuestras emociones. Y es por eso que cuando usted declare o hable que sus sentimientos, que sea lo que dice la palabra de Dios, no lo que está viviendo en ese momento, porque ciertamente no está siendo fácil quizás en el momento y sus sentimientos
no están conforme lo que dice la palabra de Dios, pero conforme usted está declarando la palabra del Señor, entonces usted va a sentir cómo esa palabra se va penetrando a su vida, cómo esa palabra va tomando control de su manera de pensar y le trae paz, le trae tranquilidad cuando usted comienza a declarar la palabra de Dios. No comienza a declarar otro sentimiento equivocado, o sea, no comienza a declarar lo que de repente está sintiendo usted, porque lo que está sintiendo es contrario de repente a la palabra de Dios, pero usted en lugar de declarar lo que siente, usted comienza a declarar la palabra de Dios en su vida. Entonces usted va a ir sintiendo cómo Dios le va dando fuerza, cómo esa palabra va restaurándolo, cómo la palabra de Dios va guiándolo por la dirección correcta. Estamos viendo la palabra de Dios y tus sentimientos o emociones. Cuando hablamos de emociones, algo que se siente es pasajero, el sentimiento permanece. Entonces, hay una equivocación en las personas. Recuerda, en esta vida hay cambios. Siempre vamos a tener cambios en nosotros, cambios físicos, cambios emocionales, pero por eso es que nosotros debemos de saber por dónde nosotros tenemos que ir, qué hacer para que nuestro cambio sea un cambio correcto, qué hacer para que nosotros miremos verdaderamente la bendición en nuestras vidas. La Biblia dice, aplicad, dijo Dios, aplicad vuestros corazones a la palabra que yo os testifico hoy. ¿Qué tengo que hacer para que cuando mi corazón reaccione emocionalmente, tengo que aplicar la palabra de Dios? La palabra de Dios lo que va a hacer es que va a controlarme, me va a dar esperanza, me va a dar consuelo, me va a dar paz. ¿Cuál? La palabra de Dios, que es poderosa. Asimismo también el Espíritu Santo obrará, trabajará en mi vida. Recuerde, un cambio no es de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso hay personas que se decepcionan de la vida, porque hoy dicen, yo voy a cambiar en el matrimonio, yo voy a cambiar en el hogar, pero solo son unos momentos y luego ven que caen en la misma situación. ¿Por qué? Porque el cambio no es de la noche a la mañana, es un proceso donde la persona tiene que someterse a ese proceso, esforzarse para dejar los viejos patrones en su vida que estaban gobernando su vida, que le estaban afectando, para luego establecer nuevos patrones en su vida, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador, el que nos da fuerza, el que nos ayuda para nosotros poder superar todo. Entonces, aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Entonces, eso va a ser un proceso y poco a poco usted va a ver que va dejando hábitos malos hábitos que estaban en su vida, que eran costumbres que usted ya no quería tener en su vida, y poco a poco usted los va abandonando. ¿Cómo? A través de que usted se sometió a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y dejó de someterse a esos patrones que le tenían fracasado, que le tenían derrotado, que le tenían en angustia. Entonces usted quita esos viejos patrones y comienza a establecer nuevos patrones, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios en su vida, y usted va a mirar cómo la vida va a cambiar. Después que usted era una persona decepcionada, porque así decía sentirse siempre, cuando usted en el pasado era una persona que se sentía frustrada, así lo declaraba usted. Era una persona que siempre decía ir de derrota en derrota. Entonces las cosas van a cambiar cuando usted comienza entonces a establecer nuevos patrones en su vida. O sea,
la palabra de Dios en su mente, porque la mente, o sea, vienen pensamientos a su mente, y qué bonito es cuando establecemos la palabra de Dios en nuestra mente. Entonces usted va a ver un cambio en su vida, un cambio porque usted está luchando por ese cambio progresivamente usted va a ir viendo ese cambio, pero claro, usted tiene que esforzarse. El cambio no viene así por así, el cambio viene cuando yo quiero cambiar, cuando yo quiero someterme a ese cambio. Entonces, sentimientos equivocados, emociones equivocadas que habían en mi vida, o sea, emociones dañinas que estaban gobernando mi vida, entonces comienzan a sujetarse a la voluntad de Dios, a la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra en Isaías 23, versículo 6, escuche bien que en momentos difíciles de la vida, cuando nosotros dejamos que el poder de la palabra gobierne nuestra vida, o sea, nosotros comenzamos a declarar la palabra, aunque de repente emocionalmente no nos sintamos así, pero nosotros no estamos dando lugar que esa emoción, ¿verdad?, salga a flote, que esa emoción nos empape a nosotros o tome control de nosotros, sino que lo que estamos luchando es que la palabra de Dios controle nuestra vida. Ese es un proceso, claro, ¿verdad? Y poco a poco lo vamos logrando con la ayuda del Señor. El Señor dice en su palabra, escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Ahora, recordemos que hay que tener paciencia, hay que trabajar en la paciencia, hay que desarrollar la paciencia, porque es importante esperar en el Señor. Es Isaías 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, o sea, pensamiento, piensa en las promesas, en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué dice? Porque en ti ha confiado. Entonces, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, la mente la enfocamos en la palabra de Dios, no en las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, Él nos va a guardar en paz, y esa paz nos va a hacer ver que hay victoria. Esa paz nos va a hacer ver que hay bendición, y la bendición lo vamos a tener porque Dios está viendo que estamos confiando en el Señor. El tema se llama la palabra de Dios y tus sentimientos. Debemos de controlar nuestros sentimientos cuando nosotros, en todo momento tiene que ser así. No solamente en los momentos que estamos pasando adversidades, porque tenemos una reacción cuando nosotros estamos enfrentándonos a situaciones difíciles en la vida. Pero es allí donde nosotros, en lugar de declarar lo malo que nos sentimos, vamos a declarar las promesas de Dios. No sigas declarando en tu vida palabras que no te benefician de ninguna manera. Comienza a declarar la palabra de Dios, y de repente decláralo fuertemente en tu vida, y decláralo y decláralo, y cuando menos se acuerda, la palabra de Dios se va a empapar en tu vida, y tú vas a sentir, ¿verdad?, internamente esa fuerza, esa seguridad que Dios te va a ayudar adelante. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice la palabra de Dios. No te dejes gobernar por los sentimientos de tu corazón. Deja que la palabra de Dios gobierne tu corazón para que tú tengas un mejor futuro en la vida. Sí, ahora date cuenta. En esta vida hay cambios. Hemos visto que lo primero que tenemos que saber es que hay cambios y que yo tengo que cambiar. Nosotros debemos de saber que se tiene que dar esos cambios, y esos cambios tienen que ser para mejor, para bien de nosotros, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso. Tengo que saber que tengo que cambiar. Hay patrones en la vida de la persona que le están gobernando, y de repente eso es lo que lo está llevando al fracaso. Pudiera ser. Hay patrones en las personas establecidas en ellos que lo están llevando a la victoria, pero ellos tuvieron que trabajar, ellos tuvieron que establecer esos patrones en su vida para ellos les vaya bien en la vida. Entonces miramos tus emociones,
el poder de la palabra y tus sentimientos y emociones. De nosotros depende que nosotros vivamos en paz o nos dejemos dominar por nuestros sentimientos o nuestras emociones. Recuerda, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aplica la palabra de Dios en tu corazón y vas a ver cómo la vida va a cambiar en tu vida. No dejes que sentimientos errados, equivocados, gobiernen tu corazón. Deja que la palabra de Dios gobierne tu vida, gobierne tu corazón. Vamos a orar por aquella persona que le gustaría abrir su corazón al Señor para recibir la bendición del Rey. Usted que le gustaría aceptar a Cristo, le gustaría reconciliar con el Señor, le gustaría establecer una nueva vida en usted. Usted que ya tiempos ha venido bregando con esas situaciones y usted dice la vida para mí no es vida. Dios nos da la vida que nosotros necesitamos, vida y vida en abundancia. Vamos a orar si a usted le gustaría aceptar a Cristo o reconciliar. Señor, vengo delante de su presencia, dándole gracias por la oportunidad que tengo de reconocer que soy pecador. Reconozco que he pecado, pero me arrepiento. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllalo con una gota de su sangre para el día de la redención. Señor, gracias por mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Si usted hizo esta oración, usted ahora tiene a Jesucristo en su vida. Si tiene una Biblia, léala. Si no tiene una Biblia, cómprela. ¿Verdad? Oremos a Dios y va a ver, cuando usted aplique la palabra de Dios en su vida, en su corazón, usted va a ver cómo las cosas van a cambiar en su vida. El rumbo, o sea, su vida va a tomar el rumbo correcto. Así será. Si Dios lo permite, nos miraremos en otra ocasión con otra reflexión, si Dios así lo permite. Bendiciones a todos.